ciudades que se han logrado desarrollar no lo han hecho por decreto, lo han hecho porque hay trabajo y hay recursos financieros, materiales y humanos puestos en el lugar en el que tienen que estar. Y esos son en las políticas públicas. Bueno, y la disciplina fiscal, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos el caso en Europa y vemos cómo los PIGS, ese grupo de países que están endeudados a morir, que incluyen a España, Italia, Grecia, Portugal, etcétera, y vemos las economías sólidas como la alemana, que obviamente son las que más o menos mantienen al euro y logran ir salvando a los otros, pero en parte porque pues, han sido mucho más disciplinados. Yo hacía unos números muy rapiditos en este momento con lo que decía el licenciado sobre lo que cuesta la seguridad en el binomio presidencial. Y son como 180 millones, mencionaba usted. Lo que se asigna a útiles escolares para todos los niños de Guatemala son 144 millones. Entonces ahí estamos viendo una enorme desproporción. Correcto. Si hacemos ese número simplista así, dice, bueno, pues para cada uno de los binomios le tocan 90 millones de seguridad. ¿Se ha preguntado usted que nos está viendo y escuchando cuánto le toca a usted por seguridad? ¿Cuánto le caerá a cada ciudadano comparado con los 90 millones para cada uno de los funcionarios? Verdaderamente es irracional y no debería de ser en esta forma. Otro punto, por ejemplo, ahí viendo en este presupuesto, una de las partes que suben es la parte de comunicación social de la presidencia. De 60 millones creo que pasan a 120 millones. Ahora, ¿es necesario publicitar tanto, gastar tanto dinero en publicidad? ¿O sería suficiente con hacer bien las cosas y que el pueblo sintiera que se está haciendo bien y que esos 160 millones vayan a las escuelas, vayan a los hospitales, vayan a mejorar al pueblo en sí? Bueno, yo siempre he creído, y nunca he sido presidente, pero siempre he creído que un presidente mejor querido es un presidente que ejecuta lo que ha prometido y lo hace de manera concreta, más que un buen anuncio. Y efectivamente creo que el Estado necesita comunicar lo que está haciendo, pero no, no a través de la utilización de tantos recursos para decir lo que se debería estar haciendo y no lo que se está haciendo en concreto. De cualquier forma, más bien son los resultados los que juzgan los ciudadanos y ahí pues hay toda una crisis de legitimidad del gobierno y del Estado a su vez, no solo en Guatemala, además en muchos países de Centroamérica está sucediendo exactamente lo mismo. Lo que tocaría hacer más bien es preparar una propuesta presupuestaria que sea sentida por los ciudadanos como efectiva y eso hoy por hoy me temo que el proyecto de presupuesto para el 2014 no lo tiene, ¿verdad? Y que continúa sin tener esa posibilidad de romper con lo que siempre se ha hecho para empezar a hacer mejor las cosas. El año 2014 va a ser un año con un presupuesto, reitero, para la sobrevivencia, con grandes dificultades por el lado del ingreso, aun cuando la actualización tributaria fue exitosa en materia de mejorar la recaudación del impuesto sobre la renta. Seguimos teniendo una administración tributaria que está por debajo de las necesidades que deberíamos de tener, de las necesidades de tener una administración fortalecida, con capacidad de fiscalización y de auditoría, y por el otro lado, por el lado del gasto, con un gasto sumamente pequeño, insuficiente para cumplir objetivos de nutrición, de seguridad, de salud o de educación en general. Hablábamos con el licenciado antes de empezar y yo le hacía la pregunta o el comentario que hemos recibido y que uno puede tomar ahorita cualquier periódico, cualquier noticiero y son pilas de esto y vamos a encontrar acto tras acto tras acto de corrupción. Por ejemplo, yo le mencionaba el hecho reciente de que se asigna un presupuesto de 144 millones en alimento para los reos a una empresa prácticamente fantasma, con un lugar que ni siquiera tenía licencia sanitaria o de alimentos, y ahí van 144 millones. Hablábamos del caso del RENAP, que de repente de un plumazo quitan una licitación que se había aprobado ilegalmente y bueno, lo hacen para atrás, pero ahí termina el asunto. O funcionarios del RENAP que van a hacer un viaje a Las Vegas gastando miles de quetzales de los guatemaltecos. Ahora, si no hay dinero para nada, si las escuelas se caen, los pacientes no tienen medicamentos, ¿de dónde está saliendo ese montón de dinero para toda esta corrupción que vemos tan fresca, tan impune diariamente, licenciado?
Sí, bueno, efectivamente, lo poco que hay no se está utilizando de la mejor manera posible y aunque no tenemos un dato exacto de cuánto de los 70.000 millones o cuánto del presupuesto se va en actos y prácticas corruptas, sí hay que reconocer que hay 3 espacios por donde se allana el camino para esas prácticas corruptas, no solo en Guatemala, en todo el mundo. Y esto tiene que ver con la construcción de infraestructura pública, con la compra y adquisición de medicamentos o de otros productos que se compran a gran escala y finalmente en la propia contratación de personal. ¿Cómo se soluciona? En primer lugar hay que fortalecer, y hay ya en discusión en el Congreso de la República, lo que pasa es que un Congreso colapsado por los intereses gremiales, pero hay en discusión iniciativas de ley para mejorar la ley orgánica, por ejemplo, del presupuesto, que necesita cerrarle los espacios a esos caminos allanados para las prácticas corruptas. También hay que hacer reformas en la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas para que no sea una institución que llega después de que sucedieron los hechos, para que esté ahí antes y además para que no juzgue al receptor o al cajero de la institución, sino a todos los que tienen que ver en las decisiones. Y finalmente necesitamos tener una mayor transparencia en la inversión en infraestructura, porque lo que se sabe a nivel nuevamente internacional es que en muchos casos las inversiones en infraestructura tienen una sobrevaloración de 25-40% con respecto al precio real de la inversión que se está haciendo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que por cada quetzal que tengamos hay una cantidad de esa ejecución, de ese quetzal, que se va a ir en ineficiencias. ¿Verdad? Ineficiencias por cosas que se hacen mal o en ineficiencias por cosas que se hacen no para el beneficio de la política pública, sino para quedar bien con el financista de campaña o para quedar bien con los familiares o con los amigos de quien hoy por hoy es ministro en alguna de las carteras o es presidente. Así es que, pero más bien creo que el nombre de su programa es muy cierto, ¿verdad? Necesitamos pensar en la acción positiva frente a esto. Y realmente la respuesta no es, yo no pago mis impuestos porque se los roban, al contrario, yo los estoy pagando porque es mi obligación como ciudadano, pero también voy a exigir que cada centavo me den cuenta de qué es lo que se está haciendo. Y si no, pues entonces creo que tenemos que aprender de lo que está pasando en los últimos tiempos en el mundo en general. La sociedad está harta de tener políticos que no están a la talla de las necesidades y de los desafíos de la democracia y del desarrollo. Pero los ciudadanos también tienen que estar a la talla de esos desafíos. Y eso quiere decir ciudadanos que van a estar en las calles, ciudadanos que van a mandarle cartas al presidente, que van a estar en los medios de comunicación, que van a comenzar a exigir un cambio. De lo contrario, vamos a seguir teniendo una partida de políticos que llegan al poder con ese fin. No tienen por qué cumplir ninguna promesa porque sus promesas son con gremios, ¿verdad? Y eso sí que es evidente. Yo creo que en el caso de lo que falta por hacer, falta que hagamos que el Congreso apruebe leyes, además consensuadas con la sociedad, para ir cerrando estos espacios, ¿verdad? Porque también los hay. Nadie debería de asustarse con las prácticas corruptas. Existen también en Alemania, en Noruega, en Dinamarca, en El Salvador, en Estados Unidos. La diferencia es cómo tratamos las prácticas de corrupción. Mientras en Guatemala se tratan con impunidad, y esto podríamos ir a ejemplos concretos como Fonapaz y el descaro de poner a la persona que estaba ahí en otro trabajo público. Y es un acto de impunidad frente a lo que pasa en estos países. Ante una práctica corrupta, no solo la persona va a ir a la cárcel y va a tener que pagar con cárcel y de manera económica, también hay un rechazo social, ¿verdad? El corrupto no debe dar el rostro público jamás en la vida, mientras que aquí el corrupto hoy robó y mañana es candidato a la presidencia. Bueno, pues miren, la verdad que tenemos una agenda muy extensa con el licenciado, lo estuvimos platicando un poquito antes de estar ante las cámaras, y esta agenda incluye temas que no hemos podido llegar a tocar, pero yo creo que hasta este momento, y por ejemplo este mensaje que usted nos acaba de dar es un mensaje fundamental, esa labor del ciudadano que debe verdaderamente participar, pagar es decir, cumplir sus responsabilidades de una forma absoluta, pero obviamente debe reclamar contra la impunidad.
Porque sí, como decimos acá, llora sangre de repente ver pues nuestros niños muriéndose de hambre, nuestras carreteras destruidas, y podemos ver o oír que los funcionarios viajan en aviones, en helicópteros, que se construyen mansiones, mientras las casas del pueblo de Guatemala se están cayendo. Así que hoy vamos a tener que retirarnos por motivos de tiempo, pero los invito de una vez en este momento a que el próximo domingo nos acompañen para continuar esta interesante plática con el licenciado Jonathan Mencos, a quien hoy le agradecemos que haya estado aquí con nosotros, licenciado. No, ha sido un gran gusto, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo con más acción positiva con el licenciado Jonathan Mencos. Muchas gracias. Guatevisión.